Existe una lucha interna que no hace ruido, que no deja marcas visibles, pero que se libra en lo más profundo de cada persona. Es una confrontación íntima, constante, donde los pensamientos surgen sin aviso y una idea negativa puede repetirse tantas veces que termina disfrazándose de verdad. En ese espacio invisible, la mente, sin que lo notemos, puede volverse nuestra adversaria más dura. Muchos llegan a creer que todo lo que pasa por su cabeza es real, que si la mente afirma algo, entonces debe ser cierto. Sin embargo, la Biblia revela algo muy distinto. La mente puede engañar, puede exagerar, puede deformar la realidad y alejarnos de la paz que Dios desea para nosotros. Por eso hoy hablaremos de este tema, de cómo la mente puede mentirte, de por qué surgen los pensamientos negativos y sobre todo, de cómo comenzar a detenerlos mediante la sabiduría bíblica, la calma interior y la guía espiritual. Antes de seguir, te pido que permanezcas aquí un momento y escuches con atención, porque este mensaje toca fibras muy profundas. Quizás nadie conoce lo que ocurre en tu mente cuando te acuestas por la noche, cuando despiertas de madrugada, cuando estás solo o incluso cuando todo parece estar bien por fuera, pero por dentro hay ruido, culpa, temor, inseguridad o pensamientos que no te dan descanso. Tal vez sonríes frente a otros, pero en silencio tu mente insiste en decirte que no eres suficiente, que algo malo va a suceder o que ya es demasiado tarde para cambiar. Si alguna vez te has sentido así, este video es para ti. No estás solo, y lo que sucede en tu mente no define quién eres delante de Dios. Si este contenido está hablando a tu corazón, te invito a dar like, a comentar y a compartir este video. Ese pequeño gesto permite que YouTube lo muestre a más personas que también lo necesitan. Personas que quizá solo tienen este espacio para acercarse a Dios y encontrar un momento de paz. Al hacerlo estás aportando mucho más de lo que imaginas y puede ser de gran bendición para alguien que hoy lucha en silencio. Si lo deseas, deja en los comentarios una frase breve que resuma este mensaje. Por ejemplo, Dios me da paz. Ahora sí, prepara tu corazón, porque vamos a adentrarnos en un tema profundo que puede transformar la forma en la que piensas y sientes cada día. Parte 1. La mente como campo de batalla invisible. Para comprender cómo detener los pensamientos negativos, primero debemos entender algo esencial. La mente no es un territorio neutral. La Biblia muestra con claridad que la mente es un lugar donde se libra una batalla constante, aunque muchas veces no seamos conscientes de ello. No todo pensamiento que aparece en tu cabeza proviene de la verdad. Ni todo lo que sientes tiene su raíz en la realidad tal como Dios la ve. La mente interpreta, recuerda, anticipa, imagina y también exagera. Y cuando no está bien orientada, puede convertirse en una fuente permanente de angustia. Muchas personas creen que pensar equivale siempre a razonar con claridad, pero no es así. Hay pensamientos que nacen del miedo, otros de experiencias pasadas, otros de heridas que no han sanado y otros simplemente del agotamiento emocional. La mente toma fragmentos del pasado, los mezcla con temores del futuro y el resultado casi siempre es ansiedad en el presente. Por eso existen personas que permanecen sentadas en completo silencio sin que nada negativo esté ocurriendo a su alrededor y aún así por dentro sienten una tormenta incesante. La mente no se detiene, habla sin descanso, trae a la memoria errores del pasado, anuncia fracasos que todavía no han sucedido y les arrebata la paz incluso en momentos que deberían ser de reposo. La Biblia enseña que el corazón y la mente están profundamente unidos. En el libro de Proverbios se nos recuerda que tal como una persona piensa en su interior, así termina siendo. Esto no significa que cada pensamiento determine quién eres, sino que aquello que permites permanecer, repetirse y fortalecerse dentro de ti, termina influyendo en tu manera de vivir. Aquí es donde muchos caen en una trampa peligrosa. Confunden los pensamientos con su identidad. Piensan algo negativo y concluyen que eso es lo que son.
Piensan que van a fracasar y asumen que ya fracasaron. Sienten miedo y creen que eso los define como débiles. Pero sentir o pensar algo no significa que sea verdad. Uno de los engaños más grandes de la mente es hacerte creer que todo lo que cruza por tu cabeza es confiable. Sin embargo, la palabra de Dios nos llama a una postura distinta, a examinar los pensamientos, a ponerlos a prueba y a no aceptarlos de manera automática. El apóstol Pablo lo explica cuando habla de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto es clave, porque no afirma que todos los pensamientos provienen de Dios, sino que muchos necesitan ser detenidos, filtrados y sometidos. Hay pensamientos que pueden pasar, pero hay otros que deben ser confrontados. La mente miente cuando te dice que estás solo, a pesar de que Dios ha prometido estar contigo todos los días. La mente engaña cuando te susurra que no hay salida, cuando Dios es experto en abrir caminos donde parece que no existen. La mente distorsiona cuando repite que todo seguirá igual, mientras la Biblia muestra una y otra vez que Dios es un Dios de procesos, de transformación y de restauración. Pero para poder percibir esa verdad, necesitas aprender a escuchar algo más fuerte que tu propio diálogo interno. Aquí aparece un punto fundamental. El silencio externo no garantiza la paz interior. Muchas personas intentan apagar el ruido de afuera, apagan el teléfono, se acuestan, cierran los ojos, pero la mente continúa hablando. Esto ocurre porque el problema no está fuera, sino en lo que se ha permitido crecer por dentro. Cuando durante mucho tiempo se alimentan pensamientos de culpa, temor o derrota, esos pensamientos se vuelven automáticos. Aparecen solos, como reflejos, incluso cuando no los llamas, y eso puede resultar profundamente agotador. La Biblia no ignora esta realidad humana. En los Salmos vemos a personas que aman a Dios y, aún así, luchan con pensamientos de angustia, tristeza y confusión. David, por ejemplo, hablaba consigo mismo. Se preguntaba por qué su alma estaba abatida, por qué se inquietaba dentro de él. Esto nos revela algo muy valioso. Incluso los hombres, conforme al corazón de Dios, atravesaron momentos en los que su mente no estaba alineada con la paz. La diferencia no fue que nunca tuvieran pensamientos negativos, sino que no se quedaron atrapados en ellos. Cuando la mente te engaña, suele hacerlo con frases internas que parecen lógicas, pero que están cargadas de emoción. Te dice que ya es tarde, que no vale la pena intentarlo, que otros sí pueden pero tú no, que Dios bendice a todos menos a ti. Estas falsedades rara vez llegan haciendo ruido, casi siempre aparecen en forma de susurro, y justamente por eso resultan tan peligrosas. Se repiten tantas veces que terminan dando la impresión de que forman parte de ti, pero no es así. Son solo pensamientos, y los pensamientos pueden transformarse. Es fundamental comprender que Dios no se comunica a través de una acusación constante. Cuando algo proviene de Él, aun cuando corrige, trae luz, dirección y esperanza. En cambio, los pensamientos que te hunden, que te paralizan y que te roban la paz, no reflejan la voz de Dios. La Biblia afirma que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Si un pensamiento te deja sin fuerzas, sin fe y sin deseo de seguir adelante, ese pensamiento necesita ser examinado con cuidado. En esta primera parte quiero que tengas algo muy claro. Tener pensamientos negativos no te convierte en una mala persona ni en un mal creyente. Te hace humano. Pero permitir que esos pensamientos gobiernen tu vida sí puede arrebatarte cosas valiosas como la paz, la fe y la esperanza. Por eso este tema es tan importante, porque no se trata simplemente de pensar en positivo, sino de aprender a pensar conforme a la verdad. Y la verdad, según la Biblia, no cambia de acuerdo con lo que sientes. Parte 2. ¿Cómo reconocer cuando la mente está mintiendo? Para poder detener los pensamientos negativos, primero necesitas aprender a identificarlos. Esto puede parecer sencillo, pero en la práctica no siempre lo es.
porque muchas de las mentiras de la mente no se presentan como algo claramente falso. Al contrario, suelen venir envueltas en lógica, en recuerdos reales o en experiencias pasadas que sí ocurrieron. La mente no siempre inventa desde cero. Muchas veces toma algo que fue cierto en algún momento y lo utiliza fuera de contexto para dominar el presente. Uno de los primeros indicios de que la mente está mintiendo es la repetición constante. Cuando un pensamiento aparece una y otra vez, incluso cuando no deseas pensar en ello, cuando interrumpe tu descanso, tu oración o tu concentración, es una señal clara de que ese pensamiento no está llegando para ayudarte. Dios no necesita repetir una mentira para comunicarse contigo. Su voz trae dirección, no obsesión. En cambio, la mente, cuando se deja llevar por el miedo o la inseguridad, repite las mismas frases internas como un disco rayado. Otro signo importante es el tono del pensamiento. La mente que miente suele expresarse con dureza, con juicio y con condena. Te habla como si no existiera salida, como si un error definiera todo tu futuro, como si una caída anulara todo lo bueno que Dios ha hecho en tu vida. La Biblia enseña que cuando Dios corrige, lo hace con amor, con propósito y con esperanza. Pero la mente negativa no corrige, acusa, no guía, paraliza, no invita a cambiar, te convence de que no puedes hacerlo. También es clave observar cómo te deja un pensamiento después de escucharlo. Hay pensamientos que pueden incomodar por un momento, pero que te conducen a reflexionar y a crecer. Y hay otros que te dejan agotado, sin fuerzas, sin ganas de orar y sin deseo de avanzar. Si un pensamiento te roba la paz de manera constante, si te hace sentir más lejos de Dios en lugar de acercarte, ese pensamiento necesita ser cuestionado. Dios no siembra desesperanza en el corazón de sus hijos. Muchas personas confunden la realidad con la interpretación. Algo ocurre y de inmediato la mente construye una historia alrededor de eso. Por ejemplo, alguien no responde a un mensaje y de inmediato la mente interpreta que fue ignorado, que ya no le importa o que hiciste algo mal. Ocurre un error y la mente concluye que siempre fallas, que nunca haces nada bien. Se cierra una puerta y la mente afirma que Dios ya no está contigo. El hecho es uno, pero la interpretación es otra. Y es ahí donde la mente comienza a distorsionar la verdad. La Biblia nos enseña que no debemos guiarnos únicamente por lo que vemos o sentimos, sino por aquello en lo que creemos. Esto no significa negar la realidad, sino no permitir que la mente saque conclusiones sin consultar la verdad de Dios. Cuando un pensamiento aparece, es saludable preguntarse de dónde viene, qué produce y hacia dónde te está llevando. Si te conduce al miedo constante, a la culpa interminable o a la desesperanza, no proviene de un lugar sano. Otro punto muy importante es comprender que la mente suele utilizar el pasado como un arma. Trae a la memoria errores antiguos, palabras que alguien dijo, decisiones que hoy lamentas, y los presenta como pruebas de que no mereces avanzar. Pero la Biblia es clara al enseñar que Dios no nos trata conforme a nuestros errores del pasado, sino conforme a su misericordia. Si Dios ya perdonó algo, pero tu mente continúa acusándote, entonces existe una desconexión entre lo que Dios dice y lo que tú estás creyendo. Hay pensamientos que parecen humildes, pero en realidad esconden incredulidad. Frases internas como no soy capaz, no merezco, no puedo cambiar, pueden sonar a modestia, pero muchas veces son una forma de negar el poder transformador de Dios. La Biblia muestra que Dios utiliza personas imperfectas, con historias rotas y debilidades evidentes. Si Dios esperara mentes perfectas, no usaría a nadie. Por eso, cuando tu mente te dice que no puedes, es necesario recordar quién es Dios, no solo quién eres tú. Reconocer que la mente miente no significa entrar en una lucha contra ti mismo, sino despertar. Significa darte cuenta de que no todo pensamiento merece atención, ni todo diálogo interno necesita ser escuchado. Así como no aceptas cualquier consejo de cualquier persona, tampoco deberías aceptar cualquier pensamiento que aparezca en tu mente. La sabiduría bíblica nos llama a discernir, a filtrar y a escoger qué pensamientos dejamos permanecer. En esta parte quiero que comprendas algo con total claridad.
Tú no eres tus pensamientos, tú eres quien los escucha y eso lo cambia todo. Porque si puedes escucharlos, también puedes evaluarlos. Y si puedes evaluarlos, también puedes reemplazarlos. La mente ha tenido tanto poder porque nadie le enseñó límites. Pero así como entrenas el cuerpo, también puedes entrenar la forma en que piensas. Parte 3. ¿Qué hacer cuando aparece el pensamiento negativo? Una de las mayores frustraciones para muchas personas es sentir que saben que un pensamiento es negativo y, aún así, no logran detenerlo. Aparece de forma repentina, sin aviso, en medio del día o durante la noche y parece tomar el control. Por eso esta parte es tan importante, porque no basta con reconocer que la mente engaña. También necesitamos aprender qué hacer exactamente cuando eso sucede, en el momento real, en la vida cotidiana. Lo primero que debes entender es que no siempre puedes evitar que un pensamiento llegue, pero sí puedes decidir cuánto tiempo se queda. Muchas personas se recriminan por tener pensamientos negativos, pero la Biblia no nos llama a castigarnos por lo que aparece en la mente, sino a asumir responsabilidad por aquello que dejamos permanecer. El pensamiento llega como una visita inesperada, pero eres tú quien decide si le abres la puerta, si le das lugar o si le dices que no con calma y continúas tu camino. Cuando surge un pensamiento negativo, la reacción más común es enfrentarlo desde la emoción. La persona comienza a justificarse, a defenderse internamente, a luchar consigo misma. El problema es que discutir desde la emoción casi siempre fortalece el pensamiento en lugar de debilitarlo. La Biblia nos muestra un camino distinto, responder con verdad, no con impulso. Jesús mismo, cuando fue tentado, no entró en discusiones ni dio explicaciones extensas, respondió con la palabra. Un paso clave es ponerle nombre al pensamiento. Puede parecer algo sencillo, pero tiene un impacto profundo. En lugar de decir esto soy yo, di esto es un pensamiento de miedo, esto es un pensamiento de culpa, esto es un pensamiento de inseguridad. Al nombrarlo, lo separas de tu identidad. Ya no eres tú, es algo que está pasando por tu mente y eso te devuelve autoridad. Luego viene algo fundamental, confrontar ese pensamiento con la verdad bíblica, no con frases bonitas ni con motivación vacía, sino con lo que Dios realmente dice. Si el pensamiento afirma que estás solo, recuerda que Dios prometió estar contigo todos los días. Si el pensamiento dice que no hay salida, recuerda que Dios abre caminos donde no los hay. Si el pensamiento insiste en que has fallado demasiado, recuerda que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. La verdad no grita, pero es firme. Es muy importante comprender que la mente se aquieta cuando encuentra certeza. La ansiedad crece cuando hay incertidumbre, cuando todo parece posible y nada es claro. La palabra de Dios trae certeza en medio del caos mental. Por eso la Biblia insiste tanto en la renovación de la mente. No se trata de repetir versículos como un ritual, sino de permitir que la verdad vaya reemplazando poco a poco a la mentira. Otro paso práctico es aprender a no seguir la historia que el pensamiento quiere contarte. Los pensamientos negativos rara vez llegan solos, casi siempre traen una narrativa completa. Comienzan con algo pequeño y terminan llevándote a un escenario catastrófico. Por ejemplo, cometes un error y la mente dice que siempre arruinas todo, que los demás se darán cuenta, que te rechazarán y que terminarás solo. Nada de eso ha ocurrido. Pero la mente ya te llevó hasta el final de una historia que no existe. Detener el pensamiento es negarte a seguir ese relato. La Biblia nos enseña a vivir un día a la vez. Muchos pensamientos negativos se alimentan del futuro, de lo que podría pasar, de lo que tal vez ocurra. Jesús dijo que cada día trae su propio afán, no porque el futuro no importe, sino porque la mente humana no está diseñada para cargar con todo al mismo tiempo. Cuando un pensamiento te empuja demasiado hacia adelante, vuelve al presente. Pregúntate qué es real ahora mismo. Muchas veces descubrirás que en este momento estás a salvo. También es importante cuidar aquello con lo que alimentas tu mente. No puedes esperar pensamientos de paz si de forma constante consumes contenido que refuerza el miedo, la comparación o la culpa. La mente repite aquello que se le entrega. La Biblia nos invita a meditar en lo bueno, en lo justo y en lo digno.
Meditar no es pensar algo una sola vez, sino volver una y otra vez al mismo enfoque. Si meditas en la preocupación crecerá. Si meditas en la verdad comenzará a ocupar cada vez más espacio. Hay momentos en los que el pensamiento negativo es tan intenso que parece imposible de frenar. En esos casos, algo muy poderoso es cambiar el enfoque físico, salir a caminar, respirar de manera profunda, mover el cuerpo o declarar en voz alta una verdad bíblica. El cuerpo y la mente están profundamente conectados y a veces una acción sencilla ayuda a romper el ciclo mental. Esto no es falta de fe, es sabiduría práctica. Quiero que comprendas algo importante. Detener pensamientos negativos no es un evento aislado, es un proceso. Habrá días en los que será más sencillo y otros en los que costará más. Eso no significa que estés retrocediendo, significa que estás aprendiendo. La mente ha tenido años para funcionar de cierta manera y no cambiará de un día para otro. Pero cada vez que eliges la verdad por encima de la mentira, estás entrenando tu mente para recorrer un camino nuevo. Cómo renovar la mente y construir paz a largo plazo. Hasta ahora, hemos hablado de cómo reconocer cuando la mente engaña y qué hacer en el momento en que aparece un pensamiento negativo. Pero hay algo aún más profundo que debemos entender. Si solo reaccionamos cuando el pensamiento llega, siempre estaremos apagando incendios. La Biblia nos llama a algo mayor, a renovar la mente, es decir, a transformar de forma constante la manera en que pensamos, para que con el tiempo los pensamientos negativos pierdan fuerza y la paz se convierta en una base, no en una excepción. Renovar la mente no significa dejar de pensar, sino aprender a pensar de una forma distinta. Muchas personas creen que una mente renovada es una mente vacía, pero no es así. Es una mente llena de verdad. La Biblia enseña que la transformación ocurre cuando la mente cambia, no cuando las circunstancias externas mejoran. Por eso hay personas que atraviesan situaciones difíciles y aún así viven con paz, mientras otras lo tienen todo y viven angustiadas. La diferencia no siempre está en lo que sucede afuera, sino en lo que se cree por dentro. Un error frecuente es buscar la paz solo cuando todo está en orden. Pero la paz que Dios ofrece no depende de que todo sea perfecto, sino de la confianza. Cuando confías, la mente deja de correr en todas direcciones y comienza a descansar. Renovar la mente implica recordarte de manera constante quién es Dios y quién eres tú delante de Él. No desde el orgullo, sino desde una identidad correcta. La mente se renueva mediante la repetición. Así como los pensamientos negativos se fortalecieron porque se repitieron durante años, los pensamientos de verdad también necesitan tiempo para echar raíces. La Biblia habla de meditar en la palabra día y noche. Meditar no es leer deprisa, sino permitir que una verdad permanezca, se repita y se vuelva familiar. Cuando una verdad se vuelve familiar, comienza a reemplazar aquello que antes dominaba. Otro aspecto clave es el lenguaje interno. Muchas personas tratan a otros con respeto, pero se hablan a sí mismas con dureza. Se dicen cosas que jamás le dirían a alguien que aman. La Biblia enseña que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y eso también incluye la lengua interior. Aquello que te repites a ti mismo cada día va moldeando la forma en que miras la vida. Si de manera constante te dices que no puedes, que no vales o que siempre fallas, tu mente terminará alineándose con ese mensaje. Cambiar el diálogo interno no es mentirte, es alinearlo con la verdad de Dios. También es importante comprender que la renovación de la mente requiere hábitos. No sucede solo en momentos emocionales intensos, ocurre en lo cotidiano, en lo simple, en lo que haces cada día. Dedicar algunos minutos a la reflexión bíblica, a la gratitud y al silencio, va creando un ambiente mental distinto. No es algo espectacular, es algo constante, y lo constante con el tiempo transforma. La Biblia nos enseña que la mente se fortalece cuando aprende a confiar, incluso cuando no entiende. Muchas veces los pensamientos negativos nacen de la necesidad de control. Queremos respuestas para todo, explicaciones para todo y garantías para todo. Cuando no las tenemos, la mente se inquieta. Pero la fe no siempre comprende.
confía. Y cuando confías, la mente descansa porque deja de cargar un peso que no le corresponde. También es fundamental rodearse de palabras correctas. Lo que escuchas influye más de lo que imaginas. Conversaciones, mensajes y contenidos que refuerzan el miedo o la queja terminan alimentando pensamientos negativos. Por eso la Biblia insiste tanto en la importancia de la edificación mutua. Una mente que solo recibe negatividad difícilmente producirá paz. Cuidar lo que entra es una forma de cuidar lo que sale. Renovar la mente no significa que nunca más tendrás pensamientos negativos. Significa que cuando aparezcan ya no tendrán el mismo poder. Antes te dominaban, ahora los reconoces. Antes te arrastraban, ahora los confrontas. Antes te definían, ahora los ves pasar. Esto es crecimiento espiritual. No es perfección, es madurez. Quiero que entiendas algo muy importante. Dios no está decepcionado de ti por luchar con tu mente. Él conoce tu proceso. Él ve cada esfuerzo que haces por pensar con verdad. Cada vez que eliges la calma en lugar del caos. Cada vez que decides confiar aun cuando no entiendes todo. Eso también es fe. Renovar la mente es aprender a caminar con Dios incluso en los pensamientos. Parte 5. Vivir con una mente guiada por la esperanza y no por el miedo. Después de hablar sobre cómo reconocer las mentiras de la mente, cómo detener los pensamientos negativos y cómo renovar la forma de pensar, llegamos a un punto clave. Aprender a vivir desde la esperanza y no desde el miedo. Porque una cosa es apagar pensamientos negativos cuando aparecen, y otra muy distinta es construir una mentalidad donde la esperanza tenga más peso que la preocupación. Muchas personas viven anticipando problemas. Antes de que algo ocurra, la mente ya lo da por perdido. Antes de intentar algo nuevo, la mente ya anunció el fracaso. Antes de confiar, la mente ya se protegió esperando lo peor. Esto no sucede porque la persona sea débil, sino porque durante mucho tiempo aprendió a sobrevivir de esa manera. El problema es que sobrevivir no es lo mismo que vivir en paz. La Biblia nos muestra que el miedo siempre mira al futuro como una amenaza, mientras que la esperanza mira al futuro con confianza. El miedo pregunta qué pasará si todo sale mal. La esperanza pregunta qué pasará si Dios interviene. Y aquí hay algo clave. No se trata de negar que existan dificultades, sino de decidir desde qué lugar las miras. Cuando observas la vida desde el miedo, todo parece más grande de lo que realmente es. Cuando la miras desde la esperanza, incluso lo complicado se vuelve manejable. Una mente guiada por la esperanza no es una mente ingenua. No ignora los problemas, los enfrenta con una actitud distinta. Comprende que no todo depende de ella. Y eso, lejos de ser una debilidad, se convierte en descanso. Muchos pensamientos negativos nacen del peso de creer que todo recae sobre ti, de pensar que no puedes fallar, de sentir que debes controlar cada detalle. La Biblia enseña algo profundamente liberador. Hay cargas que no te corresponden. Cuando la mente aprende a soltar aquello que no puede controlar, comienza a descansar. Y ese descanso no es pasividad, es confianza. Es hacer lo que está a tu alcance hoy y dejar el resto en manos de Dios. Jesús enseñó esto cuando habló de no afanarse por el mañana, no porque el mañana no importe, sino porque la preocupación no añade nada bueno a la vida. Otro cambio importante ocurre cuando la mente deja de interpretar cada dificultad como una señal de abandono. Muchas personas, cuando algo sale mal, piensan de inmediato que Dios se alejó, que hicieron algo incorrecto o que ya no cuentan con su ayuda. Pero la Biblia muestra una verdad distinta. Dios camina con nosotros incluso en los procesos difíciles. A veces la mente interpreta el silencio como rechazo, cuando en realidad puede ser un tiempo de formación. Vivir con esperanza implica aprender a esperar sin desesperarse. Y esto no es sencillo porque la mente quiere respuestas rápidas y soluciones inmediatas. Pero la fe madura entiende que hay procesos que requieren tiempo. La mente negativa dice que esto no está funcionando. La esperanza dice que sigas caminando.
La mente negativa afirma que ya es tarde. La esperanza recuerda que mientras hay vida, hay posibilidad. Un rasgo muy poderoso de una mente guiada por la esperanza es que deja de hablar en absolutos. Frases internas como siempre, nunca, todos o nadie suelen ser señales de una mente dominada por el miedo. La esperanza, en cambio, deja espacio para lo nuevo. No garantiza resultados, pero confía en el carácter de Dios. Y confiar en el carácter de Dios transforma por completo la manera de pensar. También es importante comprender que la esperanza se fortalece cuando recuerdas. Traer a la memoria lo que Dios ya ha hecho en tu vida es una herramienta muy poderosa contra los pensamientos negativos. Muchas veces la mente se enfoca solo en lo que falta y olvida todo lo que ya fue superado. La Biblia está llena de llamados a recordar, no para quedarse en el pasado, sino para alimentar la fe en el presente. Una mente renovada aprende a hablarse con paciencia. Entiende que el crecimiento no es lineal. Habrá días buenos y días difíciles. Habrá avances y retrocesos. Pero ya no se castiga ni se condena. Aprende a decir, estoy en proceso. Y ese pequeño cambio de enfoque quita una carga emocional enorme. Quiero que comprendas algo muy importante en esta parte. Vivir con una mente guiada por la esperanza no significa que los pensamientos negativos desaparezcan para siempre. Significa que ya no gobiernan. Aparecen, pero no mandan. Hablan, pero no deciden. Y eso es verdadera libertad interior. Parte 6. Cuando la mente deja de ser enemiga y se convierte en aliada. Llegamos a una sección muy profunda de este mensaje, porque aquí sucede un cambio significativo. Ya no se trata únicamente de resistir los pensamientos negativos ni de corregirlos uno por uno, sino de aprender a vivir con una mente entrenada, una mente que ya no reacciona con miedo ante todo, sino que responde con sabiduría. Cuando esto comienza a ocurrir, la mente deja de ser un campo de batalla constante y empieza a transformarse en un espacio de discernimiento y calma. Muchas personas viven en una lucha diaria con su propia mente porque nunca aprendieron a observarla con distancia. Cada pensamiento es tomado como una orden, como una verdad absoluta. Pero una mente madura aprende a escuchar sin obedecer de forma automática. Aprende a decir, esto lo observo, pero no lo sigo. Y ese simple gesto cambia por completo la relación contigo mismo. La Biblia nos enseña que Dios nos dio dominio propio, y eso incluye el dominio sobre los pensamientos. No se trata de un control rígido o forzado, sino de una autoridad serena. La autoridad de alguien que sabe quién es, sabe en qué cree y sabe a quién pertenece. Cuando hay claridad en eso, los pensamientos negativos pierden fuerza, porque ya no encuentran un terreno fértil donde crecer. Una mente aliada es una mente que aprende a hacerse preguntas sanas. En lugar de preguntarse ¿por qué siempre me sucede esto?, comienza a preguntar ¿qué puedo aprender de esto? En vez de centrarse en ¿qué hice mal?, empieza a cuestionarse ¿qué puedo hacer distinto ahora? Las preguntas cambian el enfoque, y el enfoque transforma la experiencia interior. Una mente que se formula preguntas sanas deja de girar en círculos. Otro cambio importante ocurre cuando la mente deja de perseguir la perfección y comienza a buscar dirección. Muchas veces los pensamientos negativos nacen del deseo de hacerlo todo bien, de no equivocarse, de no fallar. Pero la Biblia nunca nos llamó a ser perfectos con nuestras propias fuerzas, nos llamó a caminar. Y caminar implica avanzar paso a paso, incluso cuando no ves todo el camino con claridad. Cuando la mente comprende que el error no cancela el propósito, empieza a relajarse. Ya no vive bajo la presión constante de hacerlo todo bien, sino con la intención genuina de crecer. Esto libera una enorme carga emocional. Muchas personas no están cansadas de trabajar, están cansadas de exigirse mentalmente sin descanso. Una mente entrenada también aprende a discernir los tiempos. No todo pensamiento necesita una respuesta inmediata.
Hay pensamientos que aparecen cuando estás cansado, con hambre o emocionalmente saturado. En esos momentos, la sabiduría no está en analizarlo todo, sino en descansar. La Biblia muestra una y otra vez que incluso los grandes siervos de Dios necesitaban dormir, comer y apartarse por un momento. A veces la mente no necesita una respuesta espiritual profunda, necesita reposo. También ocurre algo muy hermoso cuando la mente se convierte en aliada. Comienza a alinearse con la gratitud. No una gratitud superficial, sino una gratitud consciente. La gratitud cambia la forma en que la mente procesa la realidad. En lugar de enfocarse solo en lo que falta, empieza a reconocer lo que ya está. Y esto no elimina los problemas, pero sí transforma la carga emocional con la que se viven. La Biblia nos enseña que dar gracias en todo tiene un poder transformador, no porque todo sea bueno, sino porque la gratitud rompe el dominio de la queja y de la desesperanza. Una mente agradecida no es una mente ingenua, es una mente fuerte, porque ha aprendido a percibir luz incluso en medio de procesos difíciles. Cuando la mente deja de ser enemiga, también mejora la manera en que te relacionas con los demás. Ya no interpretas cada situación como un ataque. Ya no reaccionas desde la defensiva, ni te adelantas a rechazos que aún no han ocurrido. Esto trae paz no solo interior, sino también en las relaciones. Muchas heridas nacen primero en la mente antes de manifestarse en la realidad. Quiero que comprendas algo muy importante aquí. Este proceso no te quita sensibilidad, te da equilibrio. No te vuelve frío, te vuelve estable. No te desconecta de lo que sientes, te ayuda a comprenderlo sin permitir que te domine. Esa es una mente sana según la sabiduría bíblica. Parte 7. Mantener la mente firme cuando regresan los pensamientos. Aunque ya hemos hablado de cómo la mente puede transformarse y aprender a vivir en paz, es importante ser honestos en algo. Los pensamientos negativos pueden intentar volver. No siempre regresan con la misma intensidad, pero a veces aparecen en momentos inesperados. Y aquí es donde muchas personas se desaniman, porque creen que si los pensamientos regresan, entonces nada ha cambiado. Pero eso no es cierto. La madurez espiritual no se mide por la ausencia total de pensamientos negativos, sino por la manera en que respondes cuando aparecen. Antes, un solo pensamiento podía arruinarte todo el día. Ahora quizá aparece, pero ya no se queda tanto tiempo. Antes te dominaba, ahora solo toca la puerta, y eso ya representa un avance enorme. Hay temporadas de la vida en las que la mente se ve más presionada. Momentos de cansancio, de decisiones importantes, de cambios, de pérdidas o de espera. En esos periodos, la mente suele intentar protegerse regresando a patrones antiguos, no porque hayas fallado, sino porque aún está aprendiendo. Por eso la constancia es tan importante. La verdad que no se practica se debilita, pero la verdad que se repite se fortalece. Cuando un pensamiento negativo regresa, no lo trates como un enemigo nuevo. Trátalo como algo que ya conoces. Reconócelo, ponle nombre y recuérdale que ya no tiene autoridad. No es necesario entrar en pánico ni frustrarse. La calma también es una expresión de fe. Decir esto ya lo conozco y sé cómo responder es una señal de crecimiento interior. Otro punto muy importante es no aislarte mentalmente. Muchas batallas de la mente se intensifican en el silencio prolongado sin dirección. La Biblia muestra que caminar acompañado fortalece. Hablar, escuchar reflexiones, alimentarte de la palabra e incluso compartir lo que sientes con alguien de confianza rompe el ciclo de pensamientos repetitivos. La mente se encierra cuando cree que nadie entiende, pero se libera cuando se siente acompañada. También es importante cuidar las expectativas. Algunas personas piensan que una mente renovada nunca duda, nunca se inquieta y nunca se cansa.
Pero la Biblia no presenta una fe sin lucha. Presenta una fe que aprende a mantenerse firme en medio de la lucha. Incluso Jesús experimentó angustia, pero no fue gobernado por ella. Esto nos muestra que sentir no es el problema. El verdadero problema es rendirse a aquello que se siente. Una mente firme aprende a regresar una y otra vez a lo esencial. Cuando los pensamientos se enredan, vuelve a lo simple, vuelve a la verdad básica. Dios está contigo, no estás solo. Este momento no define tu vida. Este proceso no cancela tu propósito. A veces no necesitas respuestas complicadas, sino recordatorios sencillos pero profundos. La Biblia nos enseña que la fe viene por el oír. Eso significa que aquello que escuchas de manera constante va moldeando lo que crees. Por eso, mantener una mente firme no es un evento aislado, es una práctica diaria. Así como el cuerpo necesita alimento continuo, la mente necesita verdad constante. No solo cuando todo va mal, también cuando todo va bien. Quiero que comprendas algo muy importante en esta parte. No estás retrocediendo cuando los pensamientos regresan. Estás siendo entrenado para responder de una mejor manera. Cada vez que eliges no dejarte arrastrar, estás fortaleciendo algo nuevo dentro de ti. Y eso, aunque no siempre se sienta emocionante, es profundamente transformador. Parte 8. Cuidar la mente como un regalo y no como un problema. Llegamos a una sección muy importante, porque aquí cambia por completo la forma en que te relacionas con tu mente. Durante mucho tiempo, muchas personas han visto su mente como un enemigo, como algo que debe ser controlado, silenciado o incluso rechazado. Pero la Biblia nos muestra una perspectiva diferente. La mente no es el problema. El problema surge cuando la mente camina sin dirección. Cuando la mente aprende a caminar guiada por la verdad, se convierte en un regalo poderoso. Dios te dio una mente para discernir, para crear, para reflexionar y para crecer. No te la dio para torturarte. Pero cuando la mente se llena de mentiras, de miedo y de culpa, pierde su propósito original. Por eso este proceso no se trata de luchar contra tu mente, sino de enseñarle. Así como se educa a un niño con paciencia, la mente también necesita guía, constancia y cuidado. Cuidar la mente implica dejar de tratarte como un proyecto fallido y comenzar a tratarte como una obra en proceso. La Biblia enseña que Dios inició una buena obra y que Él mismo se encarga de perfeccionarla. Eso incluye tu manera de pensar. Cada avance, por pequeño que parezca, tiene valor. Cada vez que eliges detener un pensamiento negativo, cada vez que decides respirar en lugar de reaccionar, estás honrando ese proceso. Un cambio muy profundo ocurre cuando dejas de preguntarte ¿qué está mal conmigo? Y empiezas a preguntarte ¿qué necesita mi mente hoy? Tal vez necesita descanso, tal vez silencio, tal vez verdad o tal vez compañía. Esta forma de pensar no es egoísmo, es sabiduría. Porque una mente agotada no razona con claridad y una mente descuidada se llena con facilidad de ruido. La Biblia nos muestra que incluso Jesús se apartaba a lugares tranquilos, no porque fuera débil, sino porque comprendía el valor del reposo interior. Si el descanso fue necesario para él, cuánto más lo será para nosotros. Cuidar la mente implica respetar tus límites, reconocer cuando estás saturado y permitirte pausar sin culpa. También es importante aprender a celebrar los avances. Muchas personas se enfocan únicamente en lo que aún les falta, y eso mantiene viva la frustración. Pero una mente sana aprende a reconocer el progreso. Antes, los pensamientos negativos te dominaban durante todo el día. Ahora permanecen menos tiempo. Antes te paralizaban. Hoy tal vez incomodan, pero sigues avanzando. Eso es crecimiento, aunque no siempre se sienta espectacular. Cuando comienzas a cuidar tu mente, también cambian tus decisiones. Ya no eliges desde el impulso, eliges desde la calma. Ya no reaccionas desde la herida, respondes desde la conciencia. Esto no te hace perfecto, te hace más presente. Y una persona presente vive con mayor paz, incluso en medio de los desafíos.
Quiero que comprendas algo muy importante. Dios no te pide que controles cada pensamiento. Te invita a caminar con Él también en tu manera de pensar. La relación con Dios no se limita a los momentos espirituales visibles. También se vive en el diálogo interno, en la forma en que te hablas, en cómo interpretas la vida y en cómo te tratas cuando fallas. Cuando la mente deja de verse como un problema, comienza a ser un espacio donde Dios también habita. Un espacio donde hay preguntas, pero también confianza. Donde hay emociones, pero también dirección. Donde hay silencio, pero no vacío. Ese es el descanso al que la Biblia nos invita. Parte 9. Aprender a vivir en el presente para aquietar la mente. Una de las razones más profundas por las que los pensamientos negativos adquieren tanta fuerza es que la mente rara vez permanece en el presente. La mayor parte del tiempo viaja entre el pasado y el futuro. Recuerda lo que ya ocurrió o imagina lo que aún no ha sucedido. Y en ese ir y venir constante se pierde el único lugar donde realmente existe la paz, el ahora. La Biblia nos muestra una y otra vez la importancia del hoy, no como una frase motivacional, sino como una forma de vivir. El afán, la ansiedad y el miedo casi siempre nacen cuando la mente abandona el presente, cuando queda atrapada en lo que fue o se adelanta a lo que podría ser. En ambos casos, la mente se llena de cosas que no puede cambiar ni controlar. Vivir en el presente no significa borrar el pasado ni ignorar el futuro. Significa no permitir que gobiernen tu interior. El pasado puede enseñar, pero no debe encadenar. El futuro puede inspirar, pero no debe asustar. El presente, en cambio, es el único lugar donde puedes decidir, respirar, confiar y avanzar. Muchos pensamientos negativos dicen cosas como: esto ya pasó y no lo puedes cambiar, o esto va a salir mal y no lo vas a soportar. Pero cuando regresas al presente, descubres algo muy revelador. En este momento estás respirando. En este momento sigues en pie. En este momento hay vida, y donde hay vida hay oportunidad. La mente se aquieta cuando vuelve a la hora, porque deja de cargar escenarios que no están ocurriendo. Jesús enseñó esto con mucha claridad cuando habló del día de hoy. No porque el mañana no tenga valor, sino porque el hoy tiene suficiente peso. Cuando intentas vivir varios días al mismo tiempo en tu mente, te agotas. Cuando vives el día de hoy con conciencia, encuentras descanso. Una mente entrenada aprende a hacerse esta pregunta cuando aparecen los pensamientos negativos. ¿Qué está pasando ahora mismo? No qué ocurrió antes, ni qué podría suceder después. ¿Qué está ocurriendo ahora? Muchas veces descubrirás que el peligro está en tu mente, no en tu realidad inmediata. Y ese descubrimiento trae alivio. Otra práctica muy poderosa para aprender a vivir en el presente es la gratitud consciente. No se trata de una gratitud automática, sino de detenerte a reconocer algo real y concreto que esté bien en este momento. Puede ser algo pequeño, pero es verdadero. La mente negativa suele minimizar lo bueno y exagerar lo malo. La gratitud devuelve el equilibrio. Cuando comienzas a habitar más el presente, también disminuye la autocrítica excesiva, porque gran parte de esa crítica nace del pasado. Recuerdos, errores y decisiones que ya no puedes cambiar. El presente te recuerda que, aunque no puedes reescribir lo que fue, sí puedes escribir lo que viene. Y eso devuelve la esperanza. La Biblia nos enseña que Dios se revela en el ahora, no solo en los grandes momentos, sino también en lo cotidiano. Cuando la mente aprende a permanecer en el presente, empieza a percibir a Dios no como una idea distante, sino como una presencia cercana. Y esa cercanía trae paz. Vivir en el presente es un ejercicio diario. La mente se va a escapar y eso es normal. Pero cada vez que la traes de vuelta con conciencia, la estás entrenando. No con dureza, sino con paciencia. No con culpa, sino con intención. Con el tiempo, el presente se vuelve un lugar más familiar y más seguro. Parte 10.
cuando el silencio revela lo que la mente necesita sanar. Hay algo que muchas personas evitan sin darse cuenta: el silencio. No el silencio exterior, sino ese momento en el que no hay distracciones, no hay ruido, y la mente queda a solas consigo misma. Y es precisamente ahí donde muchos pensamientos negativos aparecen con mayor intensidad. Por eso tantas personas llenan cada espacio con sonidos, pantallas o conversaciones, porque temen quedarse a solas con lo que piensan. Pero el silencio no es el enemigo. El silencio es un revelador. Cuando te detienes y guardas silencio, la mente comienza a mostrar aquello que ha estado acumulando: preocupaciones no resueltas, miedos ocultos, culpas no sanadas y cansancio emocional. No aparecen porque el silencio sea malo, aparecen porque ya estaban allí. El problema no es que surjan, el problema es huir cada vez que lo hacen. La Biblia nos enseña que Dios muchas veces habla en el silencio, no para acusar, sino para sanar. Una mente saturada necesita espacios donde pueda descargar. Si nunca te detienes, si nunca reflexionas, los pensamientos se acumulan como una presión interna. Luego, en el momento menos esperado, estallan en forma de ansiedad, enojo o tristeza profunda. Cuidar la mente implica permitirle procesar, no solo resistir. El silencio, cuando se vive con una actitud abierta hacia Dios, se convierte en un espacio de restauración. Es importante entender que no todo pensamiento que aparece en el silencio necesita una solución inmediata. Algunos solo necesitan ser reconocidos. Muchas veces la mente insiste porque nunca fue escuchada con calma. Cuando reconoces lo que sientes sin juzgarte, algo comienza a aflojarse por dentro. La Biblia muestra que Dios conoce lo que hay en el corazón antes de que lo expresemos. No necesita que lo escondas, necesita que lo entregues. En el silencio también aprendemos a distinguir entre pensamientos propios y pensamientos que hemos cargado de otros. Palabras que alguien dijo, expectativas que otros impusieron y comparaciones que no nacieron de Dios. Cuando todo se aquieta, esas voces internas se vuelven más evidentes. Y es ahí donde puedes decidir cuáles ya no deseas seguir escuchando. Esto forma parte de la verdadera libertad interior. Algo muy poderoso que también ocurre en el silencio es que la mente deja de correr hacia el pasado o hacia el futuro y se ancla en el presente. Muchos pensamientos negativos no existen en el ahora, existen en lo que ya fue o en lo que podría llegar a ser. El silencio te devuelve al momento actual. Y muchas veces descubres que aquí y ahora estás a salvo, que respiras, que sigues con vida. Hay gracia suficiente para este instante. La Biblia nos enseña a estar quietos y a reconocer quién es Dios. Esa quietud no es pasividad, es conciencia. Es permitir que la mente reduzca la velocidad para escuchar algo más profundo que el ruido habitual. En esa calma, la mente aprende que no todo tiene que resolverse hoy, que no todo se pierde si no se controla, y que no todo pensamiento merece una respuesta inmediata. Quiero que entiendas algo muy importante en esta parte. El silencio no es ausencia de Dios. Muchas veces es el espacio que Él utiliza para ordenar aquello que está desordenado dentro de ti. Cuando la mente aprende a habitar el silencio sin miedo, comienzan a sanar capas profundas que el ruido nunca permite tocar. Parte 11. Aprender a descansar la mente en medio de la vida diaria. Hay algo que casi nadie enseña, pero que es esencial para una mente sana. Aprender a descansar por dentro mientras la vida continúa avanzando. Muchas personas creen que la paz mental solo llega cuando todo se resuelve, cuando los problemas desaparecen o cuando las circunstancias mejoran. Pero la Biblia muestra una verdad distinta. El descanso interior puede existir incluso cuando la vida sigue siendo exigente. El gran problema es que muchas mentes nunca descansan. El cuerpo se sienta, se acuesta, se detiene, pero la mente continúa trabajando, analizando, recordando y anticipando. Por eso hay personas que duermen, pero no descansan. Despiertan cansadas, no porque el cuerpo no haya dormido, sino porque la mente nunca se apagó. Vivir de esa manera, con la mente siempre encendida,
termina agotando el alma. Descansar la mente no significa dejar de pensar. Significa dejar de cargar aquello que no te corresponde. La Biblia nos enseña que existen preocupaciones que no fueron diseñadas para que las llevemos solos. Cuando intentas resolverlo todo en tu mente, cuando buscas tener control absoluto o sientes que todo depende de ti, la mente entra en una tensión constante. Esa tensión, con el tiempo, se transforma en ansiedad, irritabilidad y pensamientos negativos repetitivos. Una mente que aprende a descansar es una mente que acepta límites. Reconoce que no lo sabe todo, que no puede preverlo todo y que no controla todo. Lejos de ser una debilidad, esto es un acto profundo de fe. Confiar no es entenderlo todo. Confiar es soltar lo que no puedes manejar y seguir caminando con paz. La Biblia nos invita a entregar nuestras cargas, no a analizarlas sin descanso. Muchas veces decimos que confiamos en Dios, pero seguimos cargando mentalmente lo mismo una y otra vez. El descanso interior comienza cuando decides soltar, no cuando encuentras todas las respuestas. Y soltar no es olvidar, es dejar de sostener las cosas con ansiedad. Otro aspecto muy importante para que la mente descanse es aprender a vivir en el momento presente. Muchos pensamientos negativos surgen porque la mente se queda atrapada en el ayer o se adelanta al mañana. El ayer suele traer culpa, el mañana despierta miedo, pero el presente es el único lugar donde realmente estás a salvo. Cuando regresas a la hora y te enfocas en lo que tienes delante, la mente se aquieta, porque deja de vagar sin dirección. La Biblia enseña a vivir día a día, no como una frase bonita, sino como una estrategia espiritual. Cada día tiene su propio afán, su propia gracia y su propio sustento. Cuando intentas cargar hoy con las preocupaciones de mañana, la mente se satura. Pero cuando decides vivir este instante con confianza, algo dentro de ti se relaja. También es fundamental aprender a pausar sin culpa. Muchas personas se sienten mal por descansar, por detenerse o por no ser productivas todo el tiempo. Pero el descanso no es pereza, es sabiduría. Incluso Dios estableció el descanso como parte del diseño humano. Una mente que nunca descansa se vuelve rígida, reactiva y más vulnerable al miedo. Descansar la mente también implica cuidar el ritmo de vida. No todo debe resolverse hoy. No todas las decisiones necesitan tomarse ahora mismo. A veces, la mejor elección es esperar, respirar y permitir que la claridad llegue. La mente se confunde cuando se le exige rapidez constante. La claridad suele aparecer cuando hay calma. Quiero que comprendas algo muy importante en esta parte. Descansar la mente no significa que los pensamientos negativos desaparezcan para siempre. Significa que ya no te persiguen con la misma intensidad. Cuando la mente aprende a descansar, los pensamientos pasan pero no se quedan. Tocan la puerta pero no entran a quedarse. Parte 12. Aprender a vivir en calma, incluso cuando la mente insiste. Hay algo que casi nadie dice, pero que es muy importante entender. Incluso una mente entrenada puede tener días difíciles. Habrá momentos en los que, aún habiendo avanzado, aún teniendo herramientas y aún teniendo fe, la mente insistirá. Insistirá en recordar, insistirá en anticipar, insistirá en hablar más fuerte. Y aquí es donde muchas personas se frustran, porque creen que ya deberían estar mejor, que ya no deberían pensar así. Pero ese pensamiento, irónicamente, es otra mentira de la mente. Vivir en calma no significa vivir sin ruido. Significa saber qué hacer cuando el ruido aparece. La verdadera calma no es la ausencia de pensamientos, es la presencia de confianza. Es saber que, aunque hoy la mente esté inquieta, no estás perdido, no estás retrocediendo y no estás fallando. Estás atravesando un momento y los momentos pasan. La Biblia nos enseña que hay tiempos para todo. Tiempos de claridad y tiempos de confusión.
tiempos de fortaleza y tiempos de debilidad. Lo peligroso no es atravesar un periodo difícil. Lo peligroso es creer que ese tiempo define toda tu vida. La mente suele cometer ese error. Toma un día pesado y lo convierte en una sentencia eterna. Pero la verdad es que un solo día no define tu camino, ni un pensamiento define tu destino. Aprender a vivir en calma implica dejar de pelear con cada pensamiento. A veces, cuanto más luchas, más fuerza parece tener. La sabiduría bíblica también nos enseña el valor de soltar. No todo pensamiento necesita ser corregido. Algunos solo necesitan ser dejados pasar, como nubes en el cielo que aparecen, se mueven y luego se van. Tú no eres la nube, tú eres el cielo. Una mente madura aprende a decir, hoy no estoy en mi mejor momento y aún así sigo avanzando. No se exige estar bien todo el tiempo, ni se castiga por sentirse cansada. Se acompaña con paciencia, y esa paciencia es una forma profunda de fe, porque confía en que Dios sigue obrando incluso cuando no te sientes fuerte. Hay días en los que la mente insiste porque el cuerpo está agotado, porque has dado demasiado, porque no has descansado o porque has cargado más de lo que te corresponde. En esos momentos, la respuesta no siempre es espiritualizarlo todo. A veces es dormir, a veces es detenerse, a veces es decir, hoy es suficiente. La Biblia no glorifica el agotamiento extremo, glorifica la obediencia. Y obedecer también incluye cuidarte. La calma interior también se construye aceptando que no todo se resolverá hoy. Hay procesos que toman tiempo, pensamientos que se debilitan de forma gradual y no de golpe, heridas que sanan por capas. Y eso está bien. La mente apresurada exige resultados inmediatos. La mente en paz confía en el proceso. Quiero que comprendas algo muy importante aquí. No estás fallando cuando necesitas repetir lo que ya aprendiste. Repetir no es retroceder, es afirmar. Así como el cuerpo necesita alimento cada día, la mente necesita verdad cada día. No porque seas débil, sino porque eres humano. Cuando la mente insiste, vuelve a lo básico, vuelve a respirar, vuelve a lo simple, vuelve a recordar que no estás solo, que ese pensamiento no gobierna y que este momento no es eterno. A veces no necesitas una gran revelación, necesitas un ancla. Y esa ancla es la verdad constante de que Dios camina contigo, incluso cuando tu mente no está en calma.